Estaba leyendo los otros días que solo uno de los padres podrá deducir a los hijos del impuesto a las ganancias. La medida revierte un permiso que daba la ley hasta el año pasado. Y esto aparentemente va a impactar en una mayor presión fiscal para las familias de unos 48.000 chicos en la República Argentina. Está conmigo Iván Sasovsky, que es tributarista. ¿Qué tal, Iván? Gracias por venir, muchísimas gracias. ¿Cómo funciona esto? En realidad esta es una deducción que existe desde siempre, que los padres pueden deducirse un monto fijo establecido, en este caso, por las distintas resoluciones de AFIP, en concepto de lo que costaría la manutención de sus hijos. La Pero verdad antes es que es un podían monto hacer, simbólico. Claro, podían hacerlo los dos padres, claro, papá en y mamá. 2016 hubo una ley, ¿se acuerdan? En diciembre, una pelea de masa por el tema del impuesto a las ganancias, que Sí. era algo que nadie esperaba. Y en esa ley lo que se hizo, se sacó una deducción que era por otras cargas de familia, que era cuando vos te hacías cargo de tu suegra o de algún pariente que no era directamente tu hijo. Entonces tenías deducciones por hijo y deducciones por otras cargas. Se eliminaron esas cargas en 2016 y se modificó un artículo que decía que las deducciones de las cargas de familia podían hacerlo él o los parientes más cercanos. Sacaron la palabra los y quedó el pariente más cercano. Hasta el día viernes, todos aquellos que trabajamos de esto, todos aquellos que pagan esto, que son los empleados, en relación de dependencia y los autónomos también, entendimos que lo que dice la norma es que tanto el padre como la madre pueden deducirse el concepto de hijo porque ambos tienen la misma cercanía, es decir, el pariente más cercano Totalmente. para un hijo Papá es y mamá. tanto Claro. su padre como su madre. El tema acá es que esta cuestión que parece un poco técnica terminó perjudicando a los empleados. Es decir, esta norma lo que hace es modificar a partir de este año para que todos los empleados en relación de dependencia y todas las personas que tributan el impuesto a las ganancias solo puedan deducirse el 50% del concepto que se venían restando por hijo. Lo que hace que tengan que pagar alrededor de 22.000 pesos más de impuestos anuales por este cambio normativo. Es un pelotazo, ¿eh? Es un pelotazo en un momento. Yo creo que acá lo más importante es el criterio de oportunidad. Claro. Estamos en una Te situación están en la matando que con las tarifas y además te sacan la con plata las del bolsillo. tarifas y algo que no va a recaudar prácticamente nada. O sea, mucha gente en las redes se expresaba con que esto tenía que ver con el Fondo Monetario y yo creo que no, que esto tiene que ver mucho más con un tema técnico, con una desconexión que yo por momentos siento entre determinados funcionarios con ¿Y lo que esto le qué pasa es? en la ¿AFIP? realidad. Y ¿Esto esto es es AFIP, esto es una resolución de AFIP que claramente va con un tecnicismo extremo y que no tiene en cuenta la presión fiscal que existe en nuestro país y que es desorbitante, insoportable, ya récord en todo el mundo, la segunda más alta en todo el planeta, y que recae sobre los que siempre vienen pagando, Claro. es decir, sobre los empleados, sobre los que no tienen ningún tipo de forma de evitar el pago del impuesto, porque esto lo tienen que retener las empresas y los empleados no pueden de alguna manera sortear este tipo de deducciones y que aparte es una presunción, porque si uno sobre el sueldo tiene que restar lo que le cuestan sus hijos para su mantención, claramente de ganancia no queda nada. Entonces, estamos ya sobre una presunción y ahora se aplica otra presunción que es que solamente el 50% se pueden deducir. Imagínense en casos de divorcio, en casos de familias ensambladas, en donde hay hijastros o hijastros, así lo define la ley, no es que quiero usar ese término, pero así lo dice, en donde realmente esto es un conflicto y ahora parecería que los hijos también van a tener que ser parte del acuerdo de divorcio en el que dicen, bueno, vos te vas a tomar el 100% de la deducción por hijo y yo me voy a llevar un poco más de la cuenta bancaria. Realmente es un concepto que termina complejizando, que genera inseguridad jurídica. Realmente estas cuestiones son errores no forzados innecesarios que claramente van en contra de lo que todo el mundo espera sobre los cambios tributarios que se puedan venir. Sí, en línea con lo que usted dice, los valores también son muy bajos que permiten las deducciones, en general en todas las deducciones, ¿no? Por hijo. Sí. Pero no recuerdo el valor exacto, pero son muy bajos. Son muy bajos, de hecho no llegan a los 50.000 pesos por hijo. Y lo mismo, anuales, y lo mismo por el cónyuge.
Con lo cual, realmente es una presunción, por eso hablaba, ya me están el fisco determinando que yo gano algo que no gano, porque gasto mucho más en la manutención de hijos o del cónyuge. Entonces, están aplicando una presunción. El fisco dice, vos por lo menos tenés que ganar esto y te voy a cobrar impuestos por esto que presumo. Es un régimen que realmente hace que todo el sistema se vea perturbado, y es cazar en el zoológico. Esa frase no hay que cansar de decirla, no nos tenemos que cansar de decirla, porque realmente hay un 40% o más de la economía que funciona de manera informal, que no aporta un peso al Estado y sobre la cual no hay ningún proyecto concreto, específico para ir a buscar, porque esa economía informal es la que nos trae problemas, no solo a nivel tributario, que hace que los que estamos dentro del zoológico terminemos tributando más, sino que también trae problemas de lavado de dinero, de financiamiento de campañas, de narcotráfico. Entonces, toda esa economía informal claramente tiene que ser analizada, y no siempre los empleados que terminan pagando los errores que se cometen. Iván, me cuentan que la AFIP está en su peor momento, con una prepotencia full. ¿Es verdad eso? Yo creo que la AFIP está pasando por un momento complicado. La salida de Abad del organismo fue todo un cambio. Realmente... ¿Para bien o para mal? Fue un cambio que internamente yo siento que no se percibió para bien, porque no es alguien que haya hecho carrera en el organismo. Y los cambios que se están dando en la AFIP generaron muchos problemas. Los sistemas de AFIP dejaron de funcionar durante mucho tiempo. Durante este año se hizo la prórroga ¿Desde la salida de Abad? Sí, desde la salida de Abad. Que hay que ver si eso fue algo interno o si es un boicot o no a la actual dirigencia. Pero lo que sí es concreto es que en la historia nunca los vencimientos de impuesto a las ganancias de las personas físicas se prorrogaron tanto. Terminan el día de mañana, 31 de julio. Antes nosotros terminábamos esto en abril. Claro. O sea, se fue posponiendo y era porque los sistemas no funcionaban. Por otra parte, se dejó sin financiamiento el fisco, que otorga planes de facilidades de pago, los retiró a aquellos contribuyentes que tengan que tributar el impuesto a las ganancias. Entonces, muchas empresas que venían en sus flujos de fondo o contribuyentes incluso pensando que iban a poder meter en un plan de pagos una deuda, se encontraron de la noche a la mañana que eso ya no lo podían hacer, y realmente se están incurriendo en cuestiones que no tienen que ver con poder cumplir correctamente con el fisco. El fisco está castigando a los que más necesitados están, es decir, aquellos que tienen más incumplimientos tienen una tasa de interés de financiamiento más alta, tienen menor accesibilidad al crédito, con lo cual realmente no hay una cuestión progresiva. Los Cristóbal López y los Fabián de Sousa siguen debiendo 8.000 palos. Es que es una cosa de loco. Una cosa de loco. Persiguen. Ni me acuerdo, ¿cómo se llama el nuevo director de la FIP? Cuccioli. Leandro Cuccioli. Que no es ni contador ni abogado. Están duros con la gente tranquila, común. A veces la gente puede llegar a tener algún problema, pero perseguirlos de la manera que lo están persiguiendo y no van a cobrarle a Cristóbal López y a de Sousa, viejo, si le falta guita. Bueno, es que ese es el planteo que se hace internamente. Los propios empleados de AFIP saben que pueden salir a recaudar mucho más en este 40% de la economía que está en negro, claro, y no ir siempre sobre los mismos. Ese es el principal cuestionamiento, más allá de las cuestiones de quién esté al mando. Así Iván, que, gracias por venir. Muchas gracias. Y esperemos que esto Un abrazo muy grande, gracias.